Mientras todos hablaban de Billie Eilish y Olivia Rodrigo, en silencio, una voz británica con alma de poeta estaba conquistando el mundo. Se llama Arlo Parks. Y créeme, cuando termines este video no vas a querer dejar de escucharla. Arlo Parks, cuyo nombre real es Anais Oluwatoyin Esther Marin, nació en Londres, Inglaterra, el 9 de agosto del 2000. Su padre es un contador de origen nigeriano y su madre es profesora de high school, nacida en París y de origen chadiano, que por si no lo saben, Chad es un país de África Central. Yo tampoco lo sabía. De hecho, Anais habló francés antes que inglés. Los primeros y más vividos recuerdos de Arlo son los viajes de verano por la carretera que hacía con su familia desde su casa en Londres hasta el sur de Francia, un trayecto de 18 horas, donde sonaba una mezcla deliciosa de discos de jazz que ponía su papá, especialmente a Miles Davis, junto a Prince y Whitney Houston, que era la elección de su mamá. Durante esos viajes también escuchaba audiolibros, títulos como Adiós a las armas o La isla del tesoro. Arlo tenía solo 6 años y aunque no entendía del todo lo que pasaba en las historias, había algo que sí captaba. Sentía la fuerza con la que se envolvía en la historia y cómo se acercaba a los personajes con los que se identificaba. Y fue así como nació su amor por las palabras. Desde muy pequeña empezó a escribir cuentos y relatos. Ya de adolescente devoraba colecciones de poesía y llenaba cuadernos enteros con pensamientos y versos sueltos. Pero todo cambió el día que cayó en sus manos un libro, uno que no solo le volaría la cabeza, sino que marcaría su destino artístico para siempre. Se llamaba Just Kids. Escrito por la legendaria Patti Smith, este libro autobiográfico narra su intensa amistad con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, mientras retrata a este New York artístico de los años 60, un libro sobre juventud, búsqueda de identidad, hambre de arte y complicidad entre dos armas creativas. Este libro inspiró enormemente a Arlo. Utilizaba la poesía cuando quería escribir más en forma de diario, demasiado sensible para encajar. Arlo Parks creció en Jay Smith, al oeste de Londres. Su adolescencia fue solitaria, siempre rodeada de libros. Se sentía invisible y fuera de lugar. Era la chica negra, queer, hipersensible que escuchaba Radiohead y le encantaba el anime. Ninguno de sus compañeros compartía sus mismas referencias y sensibilidad artística. Esa mezcla la llevó a sentirse desconectada, como si no encajara del todo en ninguno de los grupos. No se identificaba con las etiquetas que se imponía y esa desconexión social le provocó una ansiedad silenciosa que desde pequeña intentó canalizar escribiendo. Pero a los 14 años algo empezó a cambiar. Comenzó a escribir música y a tocar la guitarra. Arlo cuenta que había algo en la música que la movía, una conexión extraña, casi intangible. Siempre había sido un amante de la música, pero no pensó en hacerla hasta que se obsesionó viendo videos en YouTube de bandas de los 90s como Nine Inch Nails, Radiohead y Nirvana. Pasaba horas viendo esas presentaciones en vivo y pensaba, quiero hacer esto, quiero tener esa energía, quiero estar sobre un escenario. Y así, con esa determinación, nacieron sus primeras canciones. Melodías que hablaban de depresión, ansiedad, invisibilidad emocional, pero esas canciones no solo eran confesiones. Sin saberlo, Arlo estaba a punto de subirlas a internet y cambiar para siempre su historia. Lo que comenzó como desahogos en su habitación terminaría sonando en playlists y escenarios que ella jamás imaginó. Los temas que lo empezaron todo. A los 18 años, Arlo empezó a compartir sus primeras canciones grabadas desde su habitación. Eran temas caseros, íntimos. Su primer sencillo, Cola, fue una delicada carta de desamor con tintes de soul y R&B alternativo. Una canción triste, casi susurrada sobre depender emocionalmente de alguien que ya no está. Después llegó Super Sad Generation, un tema que no solo hablaba de su propia ansiedad, sino de toda una generación de jóvenes lidiando con el vacío emocional, la desconexión
y la presión sobre encajar en un mundo que no entiende del todo sus sensibilidades. Anaïs también lanzó canciones como Romantic Garbage y George, donde empezaba a mostrar su vena literaria con letras llenas de referencias poéticas, relaciones codependientes y soledad adolescente. Y en temas como Sophie, escribió sobre el dolor de ver a un amigo luchando contra sus propios demonios, dejando claro que su música no solo hablaba de ella, sino de todos los que alguna vez se han sentido rotos. Lo curioso es que estos temas grabados sin ninguna expectativa desde la soledad de su cuarto empezaron a colarse en playlists de Spotify y blogs alternativos. No pasó mucho tiempo hasta que sus canciones llamaran la atención de BBC Introducing, la plataforma británica especializada en descubrir nuevos talentos. Allí presentó por primera vez demos como Cola, Romantic Garbage, Super Sad Generation y Sophie en formato en vivo. Y fue en esas primeras sesiones donde su voz cálida y su sensibilidad única empezaron a resonar en la escena indie británica. Sin apenas proponérselo, Arlo estaba formando una comunidad de fans que se sentían vistos a través de su música. Pero su verdadero salto llegaría un año después, con un disco que la consagró como una de las voces más sensibles y necesarias de su generación, de su habitación al mundo. Lo que Arlo no imaginaba es que en medio de esa habitación y con canciones caseras que hablaban de tristeza y ansiedad, estaba escribiendo el disco que terminaría marcando a toda una generación. Hablo de Collapse in Sunbeams. Es un disco inspirado en una frase del poeta Sadie Smith, que habla sobre cómo incluso en medio del caos, la belleza puede colarse como rayos del sol. Arlo lanzó el álbum en enero del 2021, en plena pandemia, y fue un refugio emocional para miles de jóvenes atrapados en la soledad de sus habitaciones. El disco es un viaje íntimo por temas como el duelo, la salud mental, la ansiedad social, el amor queer y la amistad, todo contado desde su mirada sensible, poética y llenas de referencias literarias. Entre sus sencillos más recordados están Eugene, Caroline, Hope y Black Dog, esta última considerada una de las canciones más importantes del 2020 sobre salud mental, en donde Arlo escribe sobre la depresión de una persona cercana y el intento desesperado de ayudarla. Apenas lo escuchas, te dan ganas de llorar, porque te hace empatizar muchísimo independientemente si has o no pasado por una situación similar. La letra y la melodía te hacen ir inmediatamente a ese sentimiento de angustia, tristeza e impotencia. Collapse in Sunbeams no solo recibió muy buenas críticas, sino que ganó el Mercury Prize en el 2021, uno de los premios más importantes de la música británica, y también tuvo varias nominaciones en los Brit Awards, consolidándola como una de las voces más necesarias y humanas de su generación. Pero lo más hermoso de este disco no fueron los premios, sino cómo miles de personas le escribían para decirle que sus canciones le habían salvado la vida. Collapse in Sunbeams, la consagración de una voz invisible. Después del éxito de Collapse in Sunbeams, Arlo se presentó en uno de los espacios más íntimos y especiales para cualquier artista, el Tiny Desk. Lo más curioso es que por la pandemia no pudo hacerlo en las oficinas de NPR en Washington como se acostumbraba, así que lo grabó desde su propia casa, rodeada de plantas, libros y esa atmósfera cálida que parecía sacada de sus letras. Si no lo han escuchado, se los recomiendo, es buenísimo. Interpretó canciones como Collapse in Sunbeams, Caroline, Black Dog y Hope, y fue una de esas presentaciones en donde no hace falta grandes producciones para que fuese emocionante. Pero ese no sería su único Tiny Desk. En el 2023, con su segundo disco bajo el brazo, Arlo volvería a NPR, pero esta vez de forma presencial, para presentar en directo las canciones de My Soft Machine, en uno de los Tiny Desk más delicados y honestos de ese año. El primer Tiny Desk fue más acogedor y te da una vibra como reflexiva y de los 90s, y el segundo es brutal, es súper armónico, se siente que ella vibra con la banda. Allí también recita su poema, es un tesoro esta presentación. So a few months ago I put out my first book of poetry and it's called The Magic Border.
Thank you. And something that's really important to me is kind of celebrating queer joy and queer love and queer domesticity. And this poem is called Happy Queer Film, and I thought I'd share it with you guys today. It has been 24 years and we have finally found heaven. Magnesium powder for the goldenrods, foraged blackberries, and pine marmalade. Your eyes splintering against moss. We make out like teenagers in the rainstorm, come in wet, dark, and glowing. Thank you. Y su música empezó a resonar más allá de los playlists indie. En esos años, Arlo comenzó a colaborar con artistas como Phoebe Bridgers, con quien comparte esa sensibilidad para escribir sobre lo invisible y lo emocional. Y también se unió a Billie Eilish en varias presentaciones en vivo como telonera durante su gira mundial. Colaboraciones que no solo la acercaron a una audiencia más amplia, sino que también consolidaron su lugar dentro de esa generación de artistas que hacen del dolor, la nostalgia y la vulnerabilidad una forma de arte. Y como muestra de cuánto se ha ganado el respeto de la industria, en el 2024 participó como coescritora de Yaya, uno de los temas más importantes del álbum Cowboy Carter de Beyoncé, una colaboración que no solo sorprendió a muchos, sino que confirma que la voz delicada y poeta de Arlo Parks ya no pertenece solo a la escena indie, sino que empieza a dejar huellas en los proyectos más ambiciosos y diversos de la música actual. My Soft Machine, cuando el refugio fue mirar hacia adentro. Pero Arlo aún no había alcanzado su punto más alto. Ella ya estaba trabajando en un disco mucho más crudo, introspectivo y personal. Sobre ese álbum, Arlo explicó algo muy bonito en una entrevista. Dice: estoy viendo que ese primer disco era más una observación hacia afuera y este es más una introspección. Supongo que fue simplemente la forma en que mi vida cambió. El primer álbum lo hice en pandemia. Estaba intentando buscar inspiración en el mundo exterior porque no podía mirar hacia adentro. Pero en el segundo ya estaba muy expuesta, muy visible, estaba viajando constantemente y mi refugio se volvió a escribir en mi diario, estar en soledad y reflexionar. Ese cambio se siente en cada canción de My Soft Machine. Es un álbum mucho más cinematográfico, atmosférico, con guitarras más crudas y letras que hablan de ansiedad, inseguridades, crisis existenciales, deseos y miedo a la pérdida, pero desde una mirada mucho más madura. I guess it was just the way that my life had shifted, where, you know, the first record made in the pandemic, kind of trying to mine the world for inspiration and having to kind of go outside of myself in order to find that. And the second record being very much out in the world, very much perceived and seen and traveling. And my refuge was to kind of journal and be in solitude and reflect. So I think that's what kind of made me contract in that way. Temas como Weightless, Impurities o Devotion ya no suenan como confesiones de un adolescente vulnerable, sino como las reflexiones de una mujer joven que ha visto el mundo, que ha sentido el vértigo de la fama y que ha decidido refugiarse en su universo interior. Y en medio de ese proceso, Arlo también publicó su primer libro, The Magic Border, un proyecto que según ella nació casi por accidente. Durante la grabación del disco, había escrito pequeños fragmentos, textos y poemas que no quería convertir en canciones, sino quería dejarlos tal cual, como pequeños postales emocionales. Lo más bonito es que las fotografías del libro las tomó con su mejor amiga y juntas se sentaban en la mesa de su cocina, escuchando folk y buscando qué poema y qué imagen compartía la misma energía espiritual. Todo muy chill, muy hippie, que eso es lo que me encanta de ella, que es muy talentosa, pero muy simple y tiene una personalidad muy suave. Y aunque este disco sonaba más sombrío, en algunos momentos también dejaba espacio para la ternura, el deseo y la esperanza. Pero al final, ese es el lenguaje de Arlo Parks, el de la belleza emocional, incluso en los momentos más inciertos. Porque más allá de los premios, los Tiny Desk, las giras y los discos, Arlo Parks también usó su voz y su sensibilidad para cosas importantes. En una entrevista contó que estaba haciendo más para ayudar a otras personas, especialmente en UNICEF, y su proyecto favorito fue organizar talleres de poesías para niños usando el arte como una herramienta para mejorar la salud mental y abrir espacios de expresión. Además,
Colabora con organizaciones como Calm, enfocada en la prevención del suicidio y la salud mental para jóvenes, reafirmando lo que siempre transmitió con su música, que su arte nació de la empatía, la ternura y el deseo de cuidar a los demás. Y quizás por eso Arlo Parks no solo suena bien en los audífonos, también hace que quienes la escuchen se sientan un poquito menos solos.